Bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla porque hoy, amigos míos, tenemos un tema explosivo. Preparémonos para sumergirnos en un torbellino de emociones, rumores y noticias que han hecho temblar el mundo de las telenovelas turcas. Y es que, ¿quién no ama un buen drama, verdad? Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, un bombazo que ha sacudido las redes sociales y ha dejado a los fans con el corazón en un puño, la noticia de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Prepárense porque lo que viene es fuerte. Y antes de empezar, ya saben, no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis, y todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades turcas favoritas. Suscríbanse y activen la campanita. Ahora sí, entremos en materia. El 26 de agosto de 2025, el mundo entero se paralizó. No literalmente, pero sí el mundo de los fans de las series turcas. Y es que en esa fecha se hizo pública una noticia que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Una noticia que para muchos significó la ruptura de un sueño, la confirmación de un rumor que se había extendido como la pólvora, y para otros, una sorpresa que, admitámoslo, hasta cierto punto, era inevitable. Estoy hablando, por supuesto, de Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que por sí solos son sinónimo de éxito, talento y sobre todo, química. ¿Por qué quién no se enamoró de ellos en Erkencikus, conocida por nosotros como Pájaro Soñador? Esa serie fue un fenómeno, un éxito rotundo que traspasó fronteras y conquistó corazones en todo el mundo. La historia de Candivit y Sanemein, sus idas y venidas, sus miradas cómplices, sus risas, sus peleas, todo, absolutamente todo, nos mantuvo pegados a la pantalla. Y por supuesto, la química entre Can y Demet era innegable, palpable, casi tangible. Desde el primer momento, la conexión entre ellos era evidente. Y no solo en la ficción. En las entrevistas, en los eventos, en las redes sociales se notaba una complicidad especial, una amistad que iba más allá de lo profesional. Y claro, los rumores comenzaron a circular. ¿Eran solo amigos? ¿O había algo más? Las redes sociales se inundaron de especulaciones, de teorías, de vídeos editados con momentos románticos de la serie, acompañados de canciones que hablaban de amor y pasión. ¿Y qué pasó después? Bueno, como suele suceder en estos casos, la realidad superó a la ficción. Aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente una relación sentimental, las señales eran inconfundibles. Fotos juntos, citas, comentarios en redes sociales, todo apuntaba a que Can y Demet eran algo más que compañeros de trabajo. Los fans, por supuesto, enloquecieron. La pareja que todos querían ver junta, la pareja de ensueño, parecía que por fin se había materializado. Pero, como dice el dicho, nada es para siempre. Y aunque los detalles específicos de su separación, en aquel 26 de agosto de 2025, todavía se mantienen en gran parte en secreto, lo que sí es cierto es que la noticia cayó como un balde de agua fría. Las redes sociales explotaron. Los fans, divididos entre la tristeza y la decepción, debatían sin parar. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? ¿Quién era el culpable? Las teorías, por supuesto, no se hicieron esperar. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables, a incompatibilidad de caracteres. Otros hablaban de compromisos profesionales que les impedían llevar una relación seria. Y no faltaron los rumores sobre terceras personas, aunque, como suele ocurrir, la verdad probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Lo cierto es que, independientemente de las razones, la separación fue un hecho. Y a partir de ese momento, tanto Can como Demet comenzaron a rehacer sus vidas por separado. Can, con su carrera internacional en ascenso, participando en proyectos en Italia y otros países, consolidándose como uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Demet, por su parte, siguió cosechando éxitos en Turquía, protagonizando nuevas series y películas, demostrando su talento y consolidándose como una de las actrices más queridas del país. Pero, ¿cómo ha sido la reacción del público ante todo esto? Pues, como era de esperar, ha sido variada. Algunos fans, los más románticos, todavía guardan la esperanza de una reconciliación, de un reencuentro que reviva la magia de Pájaro Soñador. Otros, más realistas, han aceptado la situación y han continuado apoyando a Can y Demet por separado, respetando sus decisiones y deseándoles lo mejor en sus respectivas vidas.
¿Y qué podemos esperar en el futuro? Pues sinceramente no lo sabemos. El mundo del espectáculo es impredecible. Las segundas oportunidades existen, y quién sabe si el destino volverá a cruzar los caminos de Can y de Met. Lo que sí es seguro es que su legado como pareja en Erkencicus perdurará en la memoria de todos. Y su historia con sus luces y sombras seguirá siendo objeto de debate y análisis por parte de los fans. Este es un tema que sin duda genera mucha controversia y debate. Y es que cuando dos personas con tanta química y fama se separan, es imposible que no cause revuelo. La noticia de Can Yaman y de Met Özdemir, amigos, nos demuestra una vez más que el amor, la fama y las relaciones personales pueden ser algo muy complejo con altibajos y momentos de alegría y tristeza. Y ahora, quiero que ustedes participen. ¿Qué opinan sobre todo esto? ¿Creen que algún día podrían reconciliarse? ¿Cuál es su recuerdo favorito de Can y de Met en Pájaro Soñador? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por supuesto, si tienen alguna otra sugerencia para futuros vídeos, no duden en dejarla también. Así que amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan disfrutado de este análisis sobre la noticia de Can Yaman y de Met Özdemir. Recuerden, el mundo de las series turcas siempre nos depara sorpresas y emociones. Antes de irnos, quiero agradecerles por estar aquí, por acompañarnos en cada vídeo, y por ser parte de esta comunidad. Su apoyo es muy importante para nosotros. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguna de las novedades y sorpresas que tenemos preparadas para ustedes. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, sigan soñando con sus series turcas favoritas. Chao, chao. Y regresamos. Ya saben, el drama turco nunca descansa, y nosotros tampoco. Hoy vamos a profundizar en el torbellino de emociones que provocó la noticia de Can Yaman y de Met Özdemir. Ya les dimos el adelanto, ahora es tiempo de sumergirnos en los detalles, explorar las posibles razones, y analizar el impacto en sus carreras y en la cultura de las telenovelas turcas. Prepárense porque esto se pone bueno. Como mencionamos al inicio, el 26 de agosto de 2025 quedó grabado en la memoria de los fanáticos de las series turcas como un día de luto. Fue el día en que se confirmó lo que muchos temían, el fin de la relación entre Can Yaman y de Met Özdemir. Una pareja que para muchos representaba la unión perfecta, la culminación de una historia de amor que comenzó en la pantalla, con el mágico telón de fondo de Pájaro Soñador. Pero, ¿qué hacía a Can Yaman y de Met Özdemir tan especiales? ¿Por qué su relación capturó la imaginación de millones de personas en todo el mundo? La respuesta, amigos, es la química. Esa chispa, esa conexión que es imposible fingir y que afortunadamente para nosotros, se desató entre ellos. En Pájaro Soñador, Can interpretó a Can Divit, un fotógrafo de éxito, aventurero y con un corazón de oro. Demet, por su parte, dio vida a Sanemai'n, una joven soñadora que aspiraba a ser escritora y que, por cosas del destino, se cruza en el camino de Can. La historia, como suele suceder en las telenovelas, es un enredo de malentendidos, secretos y, por supuesto, mucho amor. Pero lo que realmente elevó a Pájaro Soñador, por encima de otras producciones, fue, sin duda, la interpretación de Can y de Met. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, la intensidad de sus escenas románticas, todo ello era tan auténtico, tan creíble, que el público no pudo evitar enamorarse de ellos, tanto en la ficción como en la vida real. Durante la emisión de la serie, los rumores sobre una posible relación entre Can y Demet no hicieron más que crecer. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones, análisis y pruebas que, según los fans, demostraban que algo más estaba sucediendo entre ellos. Vídeos editados, fotos juntos fuera del set, comentarios en publicaciones, todo era material para alimentar la esperanza de los seguidores. Y efectivamente las evidencias eran difíciles de ignorar. La complicidad entre Can y Demet era palpable en cada entrevista, en cada evento público. Se les veía felices juntos, compartiendo risas y miradas que iban más allá de la mera amistad. Los fans, llenos de ilusión, celebraron cada gesto, cada guiño, cada posible confirmación de su romance.
La noticia de su separación en ese fatídico 26 de agosto de 2025 cayó como un jarro de agua fría sobre todos aquellos que habían invertido su tiempo y sus emociones en esta pareja. La tristeza se apoderó de las redes sociales. Los comentarios de desilusión, de decepción, de sorpresa, inundaron las publicaciones de ambos actores. El hashtag #CanDemetForever, que había sido símbolo de esperanza, se convirtió en un recordatorio de la ruptura. Pero, ¿qué llevó a Can Yaman y Demet Özdemir a tomar caminos separados? Las razones, como suele suceder en estos casos, nunca fueron completamente reveladas. Sin embargo, las especulaciones no tardaron en aparecer. Una de las teorías más populares fue la incompatibilidad de caracteres. Se decía que a pesar de la fuerte conexión inicial, las diferencias en sus personalidades y en sus expectativas de vida podrían haberles llevado a tomar esta decisión. La fama, la presión mediática y las agendas apretadas también podrían haber influido en la relación. Otra teoría apuntaba a las prioridades profesionales. Tanto Can como Demet se encontraban en la cima de sus carreras. Can con su ascenso meteórico en la escena internacional, y Demet, consolidándose como una de las actrices más queridas de Turquía, podrían haber tenido dificultades para conciliar sus vidas personales con sus compromisos laborales. Las exigencias de la fama, los viajes constantes y las largas jornadas de rodaje podrían haber dificultado el mantenimiento de una relación estable. Por supuesto, no faltaron los rumores sobre terceras personas. La prensa rosa turca, siempre atenta a los detalles de la vida de los famosos, especuló sobre posibles romances de ambos actores con otras personas. Sin embargo, estas especulaciones nunca fueron confirmadas y, como suele ocurrir, quedaron en el terreno de los rumores. Lo cierto es que, independientemente de las razones específicas, la separación fue un hecho. Y a partir de ese momento, tanto Can como Demet comenzaron a rehacer sus vidas por separado. Can, con su carrera internacional en pleno apogeo, se trasladó a Italia, donde protagonizó varias series de televisión y películas. Su éxito en el país europeo le abrió las puertas a nuevos proyectos y a un reconocimiento a nivel mundial. Su imagen se convirtió en un reclamo para marcas de moda y productos de lujo, consolidándolo como un ícono de estilo y un actor cotizado. Demet, por su parte, siguió cosechando éxitos en Turquía. Protagonizó nuevas series y películas, demostrando su versatilidad actoral y su capacidad para conectar con el público. Su carisma y su talento le valieron el cariño de los fans y el reconocimiento de la crítica. Su nombre se convirtió en sinónimo de éxito en la industria del entretenimiento turco. Pero, ¿cómo ha sido la reacción del público ante esta separación? La verdad es que ha sido mixta. Por un lado, encontramos a los fans más románticos, aquellos que soñaban con un final feliz para Can y Demet. Estos seguidores, que habían seguido la historia de amor de la pareja con tanta pasión, sintieron un profundo dolor ante la noticia de la ruptura. Todavía guardan la esperanza de una reconciliación, de un reencuentro que reviva la magia de Pájaro Soñador. Siguen compartiendo fotos, vídeos y momentos de la serie, recordando la chispa y la química que existía entre ellos. Por otro lado, encontramos a los fans más realistas, aquellos que han aceptado la situación y han continuado apoyando a Can y Demet por separado. Estos seguidores respetan las decisiones de ambos actores y les desean lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Aceptan que las relaciones pueden terminar, y que la vida continúa, y prefieren centrarse en el presente, en los nuevos proyectos y en el futuro de sus ídolos. La separación de Can Yaman y Demet Özdemir ha sido un momento de reflexión para la industria de las telenovelas turcas. La historia de amor entre Can y Sanem, que comenzó en la ficción, se convirtió en un fenómeno de masas. Su éxito demostró el poder de la química, la importancia de la conexión entre los actores y el impacto que pueden tener las historias románticas en el público. Sin embargo, la separación también puso de manifiesto los desafíos que enfrentan las parejas en el mundo del espectáculo. La fama, la presión mediática y las agendas apretadas pueden ser factores que dificulten el mantenimiento de una relación estable. La historia de Can y Demet es un recordatorio de que el amor, la fama y las relaciones personales son algo muy complejo, con altibajos y momentos de alegría y tristeza. ¿Qué podemos esperar en el futuro? ¿Volverán a cruzar sus caminos Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Habrá una reconciliación? La verdad es que en el mundo del espectáculo, todo es posible. Las segundas oportunidades existen, y el destino puede sorprender.
Sin embargo, por ahora, ambos actores han seguido caminos separados, enfocados en sus carreras y en sus vidas personales. Lo que sí es seguro es que el legado de Can y Demet como pareja en Pájaro Soñador perdurará en la memoria de todos. La historia de amor entre Can David y Sanne Maiden, con sus luces y sombras, seguirá siendo objeto de debate y análisis por parte de los fans. Su química, su talento y su conexión, tanto en la ficción como en la vida real, han dejado una huella imborrable en el corazón de millones de personas. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos enseña que el amor puede ser efímero, pero también que el cariño y la admiración por dos personas que nos han hecho soñar, pueden perdurar en el tiempo. Y ahora, quiero que ustedes participen. ¿Qué opinan sobre todo esto? ¿Creen que algún día podrían reconciliarse? ¿Cuál es su recuerdo favorito de Can y Demet en Pájaro Soñador? ¿Qué creen que aprendimos de esta historia? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por supuesto, si tienen alguna otra sugerencia para futuros vídeos, no duden en dejarla también. Además, quiero preguntarles, ¿cuál fue el momento más emocionante para ustedes en Pájaro Soñador? ¿Qué escena les hizo suspirar, reír o llorar? Y por otro lado, ¿qué otros actores y actrices turcos creen que tienen una química tan palpable como la de Can y Demet? Compartan sus opiniones, sus teorías, sus recuerdos. Quiero saberlo todo. No podemos dejar de lado el impacto que Pájaro Soñador tuvo en la popularidad de las series turcas a nivel mundial. La serie, con su trama fresca, sus personajes entrañables y su excelente producción, abrió las puertas a otras producciones turcas en países de todo el mundo. El éxito de Can y Demet, y su relación en la vida real, contribuyeron a aumentar el interés por las series turcas y por sus protagonistas. El fenómeno de Pájaro Soñador también demostró el poder de las redes sociales y de la conexión directa entre los actores y sus fans. Can y Demet, a través de sus cuentas personales, compartían momentos de su vida, interactuaban con sus seguidores y alimentaban el interés por su relación. Las redes sociales se convirtieron en un canal de comunicación, donde los fans expresaban su apoyo, sus opiniones y sus teorías sobre la pareja. El impacto de la separación de Can Yaman y Demet Özdemir también se sintió en la industria del entretenimiento turco. Los medios de comunicación, siempre atentos a las noticias de los famosos, dedicaron amplios espacios a la cobertura de la ruptura. Las revistas del corazón, los programas de televisión y los portales de noticias analizaron las posibles causas de la separación y especularon sobre el futuro de ambos actores. Esta situación nos lleva a reflexionar sobre la presión que enfrentan los famosos, sobre todo en un entorno como el del espectáculo turco, donde la vida privada es un tema de interés público. La fama, si bien trae consigo el éxito y el reconocimiento, también implica una exposición constante, una falta de privacidad y la dificultad de mantener una vida personal discreta. En este contexto, la separación de Can Yaman y Demet Özdemir nos recuerda que los famosos son seres humanos, con sus propias emociones, sus problemas y sus decisiones. Que a pesar de su fama, también tienen derecho a vivir su vida privada con libertad, y sin la presión constante de los medios de comunicación y de los fans. Es importante recordar que el amor, la fama y las relaciones personales son complejas. No hay una fórmula mágica para garantizar la felicidad y el éxito. Cada persona tiene su propia historia, sus propios retos y sus propias decisiones. Lo importante es respetar esas decisiones y desear lo mejor para cada individuo, independientemente de su fama o de su posición en la sociedad. Amigos, hemos llegado al final de este análisis. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden, el mundo de las series turcas siempre nos depara sorpresas y emociones. Antes de irnos, quiero agradecerles por estar aquí y por acompañarnos en cada vídeo, y por ser parte de esta comunidad. Su apoyo es muy importante para nosotros. Gracias por sus comentarios, sus likes, sus suscripciones y por compartir nuestra pasión por las series turcas. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguna de las novedades y sorpresas que tenemos preparadas para ustedes. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, sigan soñando con sus series turcas favoritas.
Y por supuesto sigan buscando la magia de pájaro soñador en sus corazones. Chao, chao.